Oh, pues muchísimas gracias, de verdad. Parte de la presentación por ahí me voy a contar un poco de quién soy, pero primeramente quería de verdad agradecerles un montón por invitarme. Súper emocionado de estar acá y comentarles un poquito de lo que pueden hacer con lo que les quiero enseñar hoy, que es totalmente open source, lo cual me encanta que también lo que enseñaste, Paula, open source y gran parte y la mayoría de cosas que también Ernesto nos comentó open source. Entonces, todos estamos alineados, creo yo, sobre esta hermosa línea de código abierto y compartimos este sentimiento que para mí es lindísimo. En términos generales, siempre cuando vean una charla mía, cuando me vean en algún evento, siempre me van a ver con mis lentes, así que no podía dejar pasar mi oportunidad y que sea una presentación de Kevin con sus lentes, ¿no? Eh, y hay una razón por la cual siempre uso lentes en mis presentaciones y en mis charlas, y la razón se las digo al final. Entonces, vamos a hablar de agentes de inteligencia artificial. Mi charla o mis charlas normalmente tienen un concepto muy único y es este. Y no es que al final de la charla voy a regalarles un beso mío, aunque yo sé que les pueda emocionar, no es esa la razón. Esto es un principio que se aprende al inicio de la carrera de ingeniería en sistemas y que también aplica para muchas de las cosas que hago en mi día a día en la vida. Y KISS significa Keep It Simple Stupid, lo que podríamos traducir a español de una forma sencilla como manténlo estúpidamente sencillo. Y por ahí me disculpan si voy a usar mucho Spanglish en mi presentación, pues la mayoría de videos y charlas que doy son en inglés, entonces por ahí algunos conceptos se me van a ir en español, pero voy a tratar de hacerlo de la mejor manera. Pero sí, KISS es eso, Keep It Simple Stupid, es tratar de encontrar la manera más sencilla de hacer una acción. ¿Por qué? Porque al final y al cabo normalmente esa va a ser la manera que va a requerir menos mantenimiento, menos overhead y que probablemente sea la menos costosa y que tenga menos errores. De hecho, Steve Jobs mencionaba en una de sus conferencias que él siempre buscaría a la persona más lazy, ¿no? La persona más vagabunda para hacer una tarea, porque probablemente va a encontrar el mecanismo y la forma más sencilla de hacer aquella tarea. Y por ende, casi siempre no se complica. Y esa es la realidad. Y déjenme comentarles que al menos así lo percibo yo, todo el entorno alrededor de inteligencia artificial, al menos hoy en día, en mi opinión, tal vez no sigue el concepto de KISS. Y no es porque la implementación de inteligencia artificial sea sencilla y pueda alinearse a ese concepto, pero tal vez sí la forma en la que estamos educando y enseñando sobre inteligencia artificial. Y claro, cada día tenemos un modelo nuevo, cada día tenemos Cloud lanzando un nuevo modelo, OpenAI lanzando un nuevo modelo, Gemini lanzando un nuevo modelo, un montón de personas hablando sobre conceptos súper interesantes que son complejos de procesar y por eso es que tal vez para una persona que no conozca o no ha estado en el ámbito de inteligencia artificial y de machine learning desde hace mucho tiempo, se le complique adoptarlo porque realmente es complejo. Y puse esta imagen porque me parece que es un ejemplo que va muy acorde a cómo, al menos en mi opinión, yo veo cada vez que ingreso a LinkedIn o cada vez que veo un nuevo paper sobre inteligencia artificial y me siento, no sé si esa es la traducción correcta de overwhelmed, como sobreacogido, ¿no? O sea, me siento que me supera a veces la cantidad de información que hay alrededor de inteligencia artificial y cómo estoy tratando de abordarlo. Y si ustedes se sienten así también, pues no se sientan mal. Creo que las personas que están desarrollando inteligencia artificial, que la entendemos hace muchos años, nos sobrepasa. Y ustedes que tal vez están tratando de implementarlo en su día a día, en sus empresas, para sus proyectos, probablemente se van a encontrar con un sentimiento de esa forma. Entonces, ¿quién soy yo? Kevin Blancos. Actualmente trabajo como Senior Developer Relations y Developer Advocate, que eso en pocas palabras lo que nos encargamos es esto, de educar, de tratar de explicar algunos conceptos para aquellas personas que están tratando de resolver los mismos problemas que nosotros pues estamos intentando resolver y ayudarlos y acompañarlos en ese camino. Hay un montón de cosas alrededor de DevRel, que marketing, un montón de cosas aburridas de producto que no voy a hablar ahorita, pero en pocas palabras eso es Developer Relations y Developer Advocacy. Hace ya muchos años soy Google Developer Expert en Cloud, en Workspace y recientemente en inteligencia artificial. Y en mi trayectoria en los últimos 15 años he trabajado con empresas como IBM Watson. De hecho, estuve en el equipo de Watson allá hace algunos años donde nadie le interesaba la inteligencia artificial como hoy en día. Me encargaba mucho en la parte de infraestructura para correr estos modelos de Machine Learning y trabajaba mucho con Kubernetes y de toda la infraestructura de nube.
Y bueno, también en mi trayectoria he trabajado con Google, Microsoft, Nintendo y otro montón de empresas, no solo en la parte de implementación, sino también en la parte de desarrollo, investigación y developer relationships. Y actualmente estoy con AppSmith. Entonces, si hablamos de agentes, que fue un concepto que por ahí Ernesto comentó al final de su charla, al final y al cabo lo que busca un agente es poder ejecutar o tener cierta autonomía de ejecutar acciones por nosotros. Y déjenme contarles que el camino para implementar un agente sencillo o un agente funcional en el ámbito de enterprise o en el ámbito de día a día de su trabajo, tal vez no tanto en su vida de día a día que les ayude con sus tareas o a llevar sus citas o cosas que tal vez sean un poco más triviales, no va a ser tan complejo, pero en el mundo de enterprise es muy complejo porque la clase de desorganización de estructuras de datos que hay en enterprises, donde estamos hablando de empresas que tienen bases de datos legacy, en datos no SQL, SQL, en un montón de herramientas SaaS. Entonces, el principio para poder crear un modelo de inteligencia artificial que funcione es la data. Y si no tenemos la data correctamente organizada, no va a funcionar. Y decirle a una empresa que primero tienes que pasar por un proceso muy doloroso y que toma mucho tiempo para poder analizar toda esa data, poder colocarla de una forma sencilla o de una forma estructurada para poder utilizar o entrenar un modelo de inteligencia artificial para que tome ciertas acciones, eso requiere un tiempo y una inversión muy grande. Y la mayoría de empresas lastimosamente no tienen ni ese tiempo ni esa cantidad de dinero. Entonces, como les decía, otro problema que no permite a algunas empresas poder implementar agentes de manera sencilla es que usan demasiadas herramientas SaaS. Y si ustedes trabajan en una empresa, probablemente alguno de estos logos que ven ahí se les haga familiar. Salesforce, HubSpot, Slack, Trello, Asana. La gran mayoría de nosotros usamos al menos 5 de estas herramientas que vemos ahí y cuidados y no más. Entonces, como les decía, tenemos el problema de que la data ya está fragmentada, sumamente desorganizada. Tenemos empresas que utilizan un conjunto de herramientas enormes de tipo SaaS. Y por el otro lado, también es otro problema de que la implementación a nivel de tiempo conlleva bastante. Entonces, vemos que Gartner reporta que las empresas en promedio puede estar tomando 8 meses en implementar algo de inteligencia artificial tangible para sus procesos y que el 52% de esos esfuerzos lastimosamente fracasan. Entonces, ¿por qué pasa esto? Si lo analizamos desde un punto de vista conceptual, ¿qué elementos son claves para que esto suceda? La primera es, como les decía, la data fragmentada. El otro es muy importante, que es la seguridad y la privacidad, ya que lo primero que yo escucho cuando hablo con alguna empresa sobre implementar inteligencia artificial en sus flujos de trabajo y crear agentes es, mira, mi data es privada. Esto es información sensible de mis clientes, ya sean documentos médicos, procesamiento de pagos, esta data no puede ir a un modelo open o a ir a otro servidor, no puede salir de mi contexto o inclusive de mi red, ¿no? Debe estar dentro de mi clúster. Eso es un dato muy importante. El tercero es las alucinaciones, ¿no? Hemos hablado un montón sobre cómo los Large Language Models son geniales y cómo podemos implementarlo en muchas cosas, pero tenemos que entender que ellos alucinan y que la forma en la que una tokenización de un Machine Learning funciona, al fin y al cabo, es la forma en la que las alucinaciones realmente suceden. El otro es que muchas de las herramientas de inteligencia artificial que conocemos se convierten en otra herramienta más. Es decir, es un nuevo producto que adoptar, es una nueva herramienta que adoptar de la ya incansable cantidad de herramientas que usamos en nuestro día a día a nivel empresarial. El otro tema es la autonomía de la decisión. Cuando hablamos de agentes, estamos tratando de buscar cierta implementación tecnológica que tenga la capacidad de tomar decisiones por sí mismo, y eso es complejo, porque si hablamos de que hay alucinaciones y de que si no le damos la correcta contextualización a estos modelos no van a tomar decisiones correctas, entonces tenemos elementos autónomos que no van a ser formas correctas. Entonces, por darles un ejemplo, por ahí se hizo muy famoso el caso de Air Canada, que tiene un chatbot que es muy sencillo, ¿no? La implementación de un chatbot, digamos que en 2025 podría decir que es algo sencilla porque le ingestas información de Customer Support y puede ayudar a sus clientes a resolver sus problemas. Y bueno, el agente de inteligencia artificial le dijo a un cliente que sí, que básicamente él era sujeto a un reembolso por todo lo que le acababa de comentar. Luego ya el caso lo toma un humano y después de analizar la información de forma correcta, no, le dice, no, pues ya analizando correctamente no eres sujeto a un reembolso. Pues el caso va a corte y Air Canada es obligado no solamente a pagar ese reembolso, sino a indemnizar al usuario porque resulta que el chatbot de inteligencia artificial, al ser parte del offering que tiene Air Canada en su sitio web,
es legally binding, ¿no? O sea, forma ser parte de las respuestas legales que el offering que tiene Air Canada a sus usuarios, pues es parte de. Entonces, ¿qué significa esto? No solamente, no es un juego. La inteligencia artificial a nivel de enterprise es importante y si toma decisiones por nosotros que después nos puede meter en embrollos legales, eso es un problemón. Y por último, el monitoreo. Es complicado monitorear cada una de las conversaciones que un agente puede llegar a tener con usuarios o las decisiones que puede llegar a tener si lo hablamos de forma masiva, ya implementado en producción. Monitorear estas decisiones y hacer fine tuning es un proceso sumamente complicado y para las personas aquí que tal vez inclusive tienen más conocimiento que yo, como Yvonne, como Paula de fine tuning, pueden confirmar que fine tuning es un proceso que requiere mucha data, es un proceso de tiempo y obviamente una inversión. Entonces, ¿cómo resolvemos todo esto? ¿O cómo tratamos al menos de reducirlo para que no sea un problema, al menos en la implementación de a nivel enterprise? Entonces les quiero comentar de una solución, como les decía, que es completamente open source para poder crear agentes que trata de resolver cada uno de estos problemas con las siguientes ayudas. La primera es Human in the Loop, que es básicamente tenemos la capacidad de implementar un humano en el proceso en donde la gente lo requiera. Pero ¿qué es la ventaja de esto? De que la gente va a poder procesar y analizar un conjunto de decisiones y darle un offering al humano que tiene que intervenir en cierto momento. Entonces, la intervención humana va a ser muy mínima y le vas a dar todo el contexto del humano para que tome una decisión. ¿A qué me refiero con esto? Por darles un ejemplo, tenemos uno de nuestros clientes utilizándolo para procesamiento de reembolsos. Entonces, en ciertas características de productos que tienen un costo muy elevado o que sus dimensiones son muy altas o ciertas características que la gente identifica, hey, necesito que un humano apruebe esto, él va a invocar a este humano, opa, quien va a básicamente tener toda esta data contextualizada y le va a decir a la gente, hey, tenemos todo este contexto, este es el customer, este es el producto que está tratando de reembolsar, este es el monto, y le va a dar todo lo necesario para que el agente o el humano, perdón, pueda decir sí o no y listo. Entonces la intervención humana va a ser mínima, pero siempre tenemos que entender que en procesos de enterprises donde hablamos de datos privados, de monetización, es importante que un humano siempre esté involucrado. Al menos no hemos llegado todavía a ese punto, al menos así lo veo yo, tal vez esté equivocado, en donde un agente pueda tomar 100% de las decisiones en entornos tan complejos como Enterprise, y si hablamos de inclusive de temas médicas, de temas financieros y demás. El otro es el acceso y la privacidad. Entonces, AppsMe al ser open source puede ser self-hosted, se puede correr sin necesidad inclusive a conexión a internet y puede utilizar modelos que también se ejecuten dentro del mismo clúster para pues utilizar un LLM que potencie después, que sea potenciado por el rack. Entonces, no necesita conexión a internet y puede correr privado dentro de un clúster para estas empresas que así lo requieran. Como les decía, es open source, se puede hacer self-hosting, tiene todo el tema de SOC 2 compliance y tiene integración con los sistemas de autenticación, que por aquí les voy a comentar rápidamente de esto, que para mí es importante. El contexto es clave. O sea, si hablamos de la capacidad de un LLM para dar next steps o dar ciertas conclusiones de forma concreta, es porque tiene data. No, o sea, si hablamos de algoritmos de machine learning, entre más data tengas, va a ser mejor. Y si puedes darle contexto de múltiples fuentes para entender y tomar la mejor decisión, obviamente eso va a ser mejor. Entonces, nosotros tenemos la capacidad de poder interconectar múltiples fuentes de datos como contexto sin necesidad de programarlas, sin necesidad de hacer APIs, sin necesidad de definir MCPs. Todo esto es totalmente sin programar. Y creo que cuando les enseñe el demo van a ver que no voy a escribir una sola línea de código y vamos a desplegar un agente que tiene contexto en múltiples fuentes de datos, que corre de forma privada, que puede ser embebido en las herramientas que ya uso en mi día a día, en mi Gmail, en mi Zendesk, en mi Salesforce, en mi Google Drive, en mi Notion, sin necesidad de que tenga otro tab abierto o otra app instalada. Y el contexto de acceso para mí es clave. Les doy un ejemplo muy sencillo, ¿no? Un agente, ustedes pueden hacer un agente muy sencillo con solamente seguir un tutorial en YouTube que se conecte a sus fuentes de datos y responda en base a eso. Pero ¿qué pasa en el contexto de Enterprise? Eso no es tan sencillo porque el agente tiene que saber con quién está hablando. Entonces, si por ejemplo mi agente de inteligencia artificial no tiene la capacidad de poder acceder a ciertos datos privados, por darles un ejemplo, que sea un account manager que está haciendo una consulta o está tratando de hacer un planeamiento para un nuevo customer y por ahí la gente puede obtener datos de Salesforce y puede obtener datos de Zendesk para
dar una propuesta, pero resulta que la data que va a obtener esta persona no debería tener acceso, por ejemplo, a contratos financieros de esos datos para poder dar una propuesta. Entonces, el agente no solamente es contextual sobre la data que le damos como ingest, ¿no? Que le ingestamos, sino también sobre con quién está hablando y qué rol y permiso tiene esa persona. Entonces, muchas de las empresas ya tienen sus conjuntos de servicios de autenticación, llámese un Azure, un Active Directory, un Okta, donde ya tienen montones de usuarios con roles, con permisos, con policies. Entonces, un agente que entienda eso y sepa con quién está hablando, se convierte en una herramienta súper útil porque va a decir, hey, mira, para, acá yo no le puedo decir esto a este usuario, aunque tenga la data, aunque sepa cuál es la mejor respuesta, yo no le voy a dar esta información a este usuario porque él no tiene el rol ni el nivel de acceso para que eso sea permitido. Entonces, repito, esto en el contexto enterprise, tal vez para ustedes en su día a día no tenga mucha importancia, pero en el contexto enterprise esto es clave. Entonces, bueno, como le digo, trato de mantener todo muy sencillo, así que de una vez vamos al demo. Y antes de eso, perdón, antes del demo nada más les quería compartir, al final también está, y sé que lo pusieron en el chat, pero me encantaría conectar con ustedes en LinkedIn, me encantaría que también si quieren me siguen en YouTube para que vean mis videos y todo lo que por ahí estoy haciendo. Entonces, nada, antes de ir al demo, me encantaría que conectemos y si tienen algún feedback o les encantaría saber un poco más sobre lo que les voy a contar, pues bienvenido sea. Entonces, ok, vamos al demo. Voy a dejar de compartir esto y rápidamente compartir toda mi pantalla de Google Chrome. Ok, listo. Si no lo vieran, me dicen. Entonces, bueno, esta es la interfaz de AppSmith. Es sumamente sencilla. Como les digo, en este momento estoy corriéndolo, estoy hosteándolo en mi propio servidor acá, en mi casa, y lo estoy compartiendo con ustedes a través de ngrok. Y como les digo, ustedes lo pueden descargar. Es una imagen de Docker. AppSmith es una imagen de Docker. Entonces, cuando ya la tienen corriendo, ustedes lo que van a ver es que tengo un workspace. Un workspace es una forma en la que podemos agrupar un conjunto de agentes o aplicaciones o flujos de trabajo y demás. Entonces, bueno, voy a llegar y voy a crear un nuevo agente. Aquí él me va a decir, ya tiene algunos templates, ¿no? Con los que puedo empezar. Si de repente ustedes quieren empezar con un agente que puede tener acceso a su Gmail y puede ayudarles a crear presentaciones, a prepararse para su próxima reunión y demás. Entonces puede tener acceso a sus Google Docs, a su Gmail y a todo su entorno de Google y ayudarles a generar diferentes ideas. Pero vamos a empezar desde cero para que vean un poquito el proceso de creación de un agente con AppSmith. Entonces, lo primero que vamos a hacer es las integraciones. Vamos a darle algo de data para que él pueda, pues, tener contexto y saber qué hacer. Como les digo, tenemos un conjunto de acciones con las cuales ya podemos integrar sin necesidad de programar, pero también podemos darle knowledge sources para decirle, mira, que hay data para que la que necesito que aprendas, ¿no? Lo primero que le voy a dar es un conjunto de archivos o podemos subir la cantidad de PDFs o documentación que ustedes quieran para que este agente pueda pues, entrenarse. Tal vez no es la palabra correcta porque un RAG no es un entrenamiento. Un RAG es un Retrieval Augmented Generation. Lo que hace es, por encima de mi capa de LLM, lo que va a hacer es tener esta otra capa de conocimiento con la cual va a extender su capacidad de responder y ayudarme, pero no es realmente un entrenamiento de un modelo, pero eso es lo que hace RAG, ¿no? Y listo, ya ahí él está empezando a hacer sincronización de este documento PDF. También, por ahí podemos hacer otra integración de mi knowledge source. Vamos a agregar otro source y básicamente AppSmith, para darles un ejemplo sencillo, si ustedes ya tienen un sitio web o cualquier tipo de documentación que sea accesible por medio de web, ya sea interno o externo, o inclusive un sitio que tenga un sitemap, ustedes pueden hacer fetch de eso y ustedes pueden hacer de que él aprenda todas y cada una de la información que está en ese sitio web. Entonces yo le voy a decir, mira, yo tengo ya toda esta información que mi equipo de AppSmith invirtió mucho tiempo en crear documentación para ayudar a nuestros clientes. Entonces voy a decirle, mira, aprende todo lo que está ahí. Entonces él no solamente va a aprender el homepage, va a ser un web scraper de toda la información que está ahí y y va a entrenarse, bueno, entrenarse, de nuevo no la palabra correcta, va a ser parte de mi offering de rack, de mis embeddings para poder ayudar a mis usuarios. Entonces también va a tomar algo de tiempo. Por ahí este indicador nos va a decir cómo va la cosa, pero mientras tanto vamos a darle nuestro prompt. Le vamos a decir qué hace este agente. Obviamente, como ustedes saben, prompt engineering es toda una ciencia, tal vez no ciencia, pero sí es todo un mecanismo en el que una LLM puede funcionar bien o mal. Es decir, vamos a juzgar la funcionalidad de nuestro LLM por nuestra capacidad de hacer un buen prompt. Entonces, entre más específicos seamos, le vamos a decir qué rol tiene, de dónde toma la data, cómo quiero que procese esa información, qué información debería tener como contexto para responder y no responder.
todo eso es muy importante, pero yo no tengo tiempo ahorita, pero entonces voy a utilizar AppSmith que me ayuda a generar un prompt útil. Entonces nada más le voy a decir que eres un Customer Support Agent que ayuda a AppSmith customers to answer questions and provide details. Next step. Eh, Ahí se me quema el cerebro tratando de hablar en español, escribir en inglés, ahí me disculpan. Eh, use data from your to provide useful answers. O sea, algo así sencillo, rápido, pues estamos en demo. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esto? Entonces va a crear tal vez un prompt o un system engineering un poquito más útil, ¿no? Entonces aquí, como podemos ver, ya generó algo un poco más útil, donde le explica cómo va a analizar, de dónde va a tomar los datos, cómo va a consultar las fuentes de datos, de qué forma espero que lo explique, inclusive me da un formato de output para decir, esta es la forma en la que necesito que responda. Entonces, pues esta forma les puede ayudar a generar un prompt un poquito más útil y ya por ahí podemos inclusive cambiar para nuestras necesidades. Otra de las cosas que tenemos a nuestra disposición es que podemos definir el modelo de re-ranking que queremos que use, ya sea Gina o Cohere o ninguno. Y si en mi servidor yo obtuviera otros modelos de re-ranking, van a aparecer acá. Igual con mi modelo, ¿qué modelo quiero que utilice LLM como base para luego, a partir de eso, que utilice RAG? También yo le puedo decir aquí, en este caso tengo GPT y O3, pero si también a la hora de configurar mi AppSmith, yo le digo, mira, tengo este Olama corriendo privado en este mismo servidor y aquí está, le doy el acceso a mi Olama, pues aquí va a aparecer mi Olama o mi Claude o cualquiera de los otros que yo configuro, inclusive Gemini o Vercel o cualquiera de los que yo, perdón, Vertex AI o cualquiera de los que configure acá. Pero por ahora me voy a quedar con los de con los de GPT. Y también puedo definir el número de chunks en los que se va a hacer la división a la hora de procesar la data y también la temperatura con la que quiero que responda o la configuración de temperatura que por ahí es importante. Entonces vamos a hacer una pequeña pruebita. Aquí le vamos a hacer una pregunta. Esta pregunta es de un cliente que nos dice, mira, estoy teniendo problemas para correr mi servidor de AppSmith. Esto es una pregunta meramente sobre el producto. Esto no lo vamos a encontrar en internet, pero vamos a ver si me responde con la información que le di de mis documentos de docs.appsmith.com y de el PDF que le subí donde hay información privada sobre cómo responder a este tipo de preguntas. Si yo le hiciera esta pregunta, por ejemplo, a Claude o a ChatGPT, probablemente me dé una respuesta un poquito más broad, un poquito más amplia y me va a decir, puedes intentar esto, por ahí encontré esta información en línea, pero no me va a dar una respuesta directa sobre cómo funciona, cómo lo puede corregir, porque no tiene la información. Entonces aquí lo que él está haciendo es está tomando, primero que nada me está diciendo la forma de razonamiento, el análisis de cómo analizó esta respuesta y me va a dar una respuesta clara de cómo le puedo responder a este cliente que me está preguntando sobre este problema que tiene a la hora de correr AppSmith, que tiene un error de MongoDB, que es muy en específico de el producto de AppSmith y que no es algo que puedo encontrar en línea. Entonces, genial, ya está respondiendo, ya tiene acceso a mis datos de docs.appsmith.com y a mi PDF privado. Entonces, mira, le voy a hacer otra pregunta. Resulta que un cliente me preguntó sobre un feature que AppSmith va a lanzar había anunciado que iba a lanzar dentro de un poco tiempo, dentro de uno de los newsletters que mandamos a nuestros clientes, totalmente privado este newsletter, que se llama One Click Project. Resulta que este cliente nos pregunta, mira, ¿qué pasó con el One Click Project que está atrasado? Porque a mí me interesaba, ustedes lo habían anunciado, pero no he visto que lo hayan lanzado. ¿Qué sucedió? Entonces, en teoría, lo que va a pasar acá es, me va a decir, no tengo información respecto a eso. Mira, chequeé información interna, ese es el tema de mi reasoning, y next step es, no tengo información directa sobre One Click Project being delayed. Te recomiendo tal vez contactar al project manager o una persona del equipo. O sea, no tiene información respecto a eso. Y eso es correcto, porque primero que nada estamos preveniendo las alucinaciones a través de seguir los pasos concretos que le estoy diciendo y que no trate de simplemente ayudarme como por ahí hacen los modelos más abiertos de ChatGPT o Cloud, que simplemente va a tratar de buscar una respuesta en Internet para ayudarme, sino que está concretamente diciendo, no tengo data para responder de esto de forma concreta. Y eso es porque resulta que toda la información respecto a mi producto de AppSmith vive en Notion. Ahí hacemos todo el tracking de
hacia dónde va el producto, por qué ciertos features están atrasados, demás. Entonces, ahora entonces voy a hacer eso. Voy a conectarlo con mi Notion, que ahí es donde vive toda esta información. Tal vez por ahí no vieron la ventanita emergente que apareció, pero le voy a decir que tenga acceso a ciertas páginas privadas de mi Notion. Listo. Y le voy a dar permiso. Entonces ahora sí se está conectando a mi cuenta de Notion. Y lo que va a hacer entonces este sistema de rack, que está por encima del modelo que tenemos acá definido, va a analizar toda la información que está en estas páginas que le da acceso a mi Notion y las va a tener listas para poder responder a mis preguntas de forma útil. Y no solamente responder a mis preguntas, porque resulta que a la hora de ver la integración acá vemos que hay un conjunto de acciones que el servidor de MCP de Notion nos provee que podemos implementar. Entonces, este agente no solamente puede responder, lo cual por ahí puede ser muy trivial, sino que puede crear, modificar, eliminar y tomar total control sobre mi Notion. Entonces me puede ayudar a crear nuevas páginas, a crear nuevas ideas, a tomar acción sobre tal vez, por ejemplo, algunos proyectos que necesito revisar de mi Notion. Entonces yo, por ejemplo, tengo un agente de inteligencia artificial que todos los días corre, va y toma todos los correos que tengo nuevos, va a mi Notion y ve todo el backlog que tengo de trabajo y me va a dar una propuesta de presentación y de métricas que voy a llevar a mi siguiente reunión porque también tiene acceso a mi Google Calendar. Entonces, esto lo hace por sí solo. Yo no hago nada de esto. Todos los días él va y hace esto y es súper útil para mí. Inclusive me da nuevas ideas de contenidos que tengo que generar en base a los features que me son asignados. Entonces, bueno, por ahí, si AppSmith va a lanzar una nueva capacidad, no sé, conexión con Eleven Labs, que es un tema de voz, entonces me da un conjunto de tareas para mi siguiente día en base y las crea en una página de Notion. Entonces, yo cuando empiezo mi día ya tengo varias páginas creadas en Notion con pasos basado en mi correo, basado en las tareas que tengo asignadas y basado en los nuevos features que AppSmith va a lanzar sobre cómo hacer mi trabajo. Entonces, toma acciones por mí porque así se lo digo, pero como le digo, yo le puedo decir exactamente qué información quiero que traiga o que modifique. Entonces, por ahí le quiero decir, mira, que nada más como que busque páginas, no quiero que actualice, quiero que traiga información de mis páginas, y nada más. No quiero que cree contenido ni que elimine, no quiero que lo haga. Y si ustedes ven por acá, tenemos este toggle que dice requires approval. Yo podré decirle requires approval y una vez que yo lo activo, le voy a decir los pasos de cómo él va a procesar este approval. Entonces ahí es donde yo le puedo decir, mira, vea este canal de Slack o vea este conjunto de personas. Entonces cuando el agente detecte que se quiere crear una nueva página en Notion, él va a decir, ah, mira, eso requiere approval y va a utilizar mi capa de single sign-on y mi capa de autenticación para saber a quién ir a solicitar ese approval. Pero bueno, por ahora no voy a explicarles esto porque va a tomar un poquito de tiempo. Voy a guardarlo. Sí, Un chequeo de tiempo vale. corto. Ok. Sí, estoy poco de tiempo. Y para mostrarles rápidamente, entonces, porque estamos cortitos de tiempo, también puedo agregar más acciones. Entonces, también por ahí quería conectarlo con mi Zendesk, donde tenemos todos los Customer Support Questions que nos entran aquí a AppSmith. Entonces, literalmente le voy a dar acceso a todos mis tickets de Customer Support para que también pueda responder preguntas. Vamos a ver, Get Ticket by ID, Search Tickets, no quiero que Search All Records y listo. Y por último, lo que les quería comentar es que tenemos un Google Chrome extension que ustedes pueden instalar. También se puede instalar en múltiples navegadores o inclusive tenemos unos para mobile y donde yo le voy a decir, mira, tengo este agente que ya tengo aquí listo, ya está entrenado con la información que le di, ya tiene acceso, ya lo probé bien. Voy a hacerle deploy y ahora voy a venir aquí a share. Voy a decir que voy a hacerlo público para que ustedes lo puedan ver corriendo. Y yo voy a venir aquí a embed, voy a copiar el embed URL y voy a venir acá y le voy a decir, opa, le voy a decir, mira, si estoy en Zendesk, yo como usuario, si estoy en Zendesk, quiero que siempre me ayudes con este agente de este agente que tengo acá. Le guardo los cambios. Entonces, ahora sí vengo aquí a Zendesk, refresco mi página. Voy a hacer aquí un ticket ahí cualquiera que hayamos recibido y vengo acá. En teoría debería aparecer mi agente. Entonces, bueno, sí, aquí está mi agente. Y en teoría, si todo sale bien, como ustedes saben, en las demos a veces algo sale mal.
What is going on with ticket? Help me answer. Customer. Entonces aquí yo soy un agente de Customer Support que acaba de recibir este etiquete y básicamente le voy a decir a mi gente, mira, decime qué está sucediendo en este etiquete con toda la información que ya tenés. O sea, si yo le diera más acceso, por ejemplo, a mis Salesforce, donde están toda la información de mis contratos, puede obtener la información de este contrato en específico y me va a dar siguientes pasos para responder. Y si yo le diera permisos de acá, en mi agente, de poder responder, es decir, si yo le dijera, mira, también puedes, update ticket, inclusive yo le puedo decir y que una vez responda a este ticket y una vez va a responder a este ticket con los siguientes pasos exactamente de ese ticket que estamos viendo acá. Entonces, en pocas palabras, lo que les quería mencionar y enseñar hoy es, hay una herramienta open source que es contextual con su data, que no requieren ningún tipo de integración o programación para que tenga contextualización a ella. Es privada, si lo ejecutan de forma self-host en su clúster privado, no requiere conexión a internet. Obviamente, si ya van a tener acceso a Salesforce y demás, pues sí, pero si le dan acceso a sus fuentes de datos internas, no es necesario. Tiene políticas de manejo de datos totalmente privados, SOC 2 y también IPA y ISO, y les puede ayudar en su día a día a ser agentes ya sea semiautónomos o que por lo menos les ayude a proponer información y tomar acciones por ustedes, o totalmente autónomos si ustedes quieren que los ayuden a procesar devoluciones o procesar sistemas médicos y que genere citas y que se encargue de manejar toda su agenda. Así lo puede hacer y tenemos muchísimos clientes que lo están haciendo de esa forma. Entonces, como les dije, al inicio me encanta hacer ejemplos muy keys, ¿no? Keep it simple, stupid. Y creo que podríamos hablar de un montón de cosas más complejas, pero muchos de ustedes ya lo han hecho y me encantó todo lo que por ahí han comentado. Entonces quería enseñarles algo que tal vez fuera un poquito más fácil de digerir. Y eso sería. Espero que les encantara y si tienen alguna pregunta, con muchísimo gusto.